Los músculos de la cadera. Una de las características más importantes de los músculos de la cadera es que son muy largos y fuertes. En este trabajo hablaremos de la articulación de la cadera, los movimientos y la clasificación de los músculos según su función. La articulación de la cadera. La articulación de la cadera o coxofemoral relaciona el hueso coxal con el fémur, uniendo por lo tanto el tronco con la extremidad inferior. Junto con la musculatura que la rodea, soporta el peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. Clasificación. La cadera cuenta con 22 músculos que hemos clasificado según su función principal. Flexores. El psoas ilíaco. Origen: en los bordes adyacentes de los cuerpos vertebrales. Inserción: en la punta y la cara posterior del trocánter menor del fémur. Función: flexión de la articulación de la cadera. El sartorio. Origen: en la espina ilíaca anterosuperior. Inserción: en la línea vertical del lado medial del cuerpo de la tibia. Función: flexión de la cadera y rodilla, rotación y abducción del muslo y rotación medial de la tibia sobre el fémur. Recto anterior. Origen: su origen se consta en dos cabezas contiguas, una en la espina ilíaca anterior inferior y la otra en la área rugosa inmediatamente encima del acetábulo. La inserción está en el borde superior de la rótula. Función: sobre la cadera, flexión con una ligera tendencia a la abducción, y sobre la rodilla una extensión pura. Aductores. Los músculos cuya función principal es la aducción son: pectineo. Origen: rama superior del pubis. Inserción: cara posterior de la diáfisis del fémur. Función: aducción y flexión de la articulación de la cadera. Aductor mayor. Origen: superficie femoral de la rama isquiopúbica y desciende hasta la porción lateral de la superficie inferior de la tuberosidad isquiática. Inserción: las fibras anteriores se insertan en la parte superior de la línea áspera del fémur. Las fibras posteriores se insertan en la cresta supracondilea media del fémur. Función: aductor de la cadera. También la porción posterior ayuda al movimiento de extensión de la cadera. Aductor medio. Origen: debajo del extremo medial de la cresta obturatriz, de la cara anterior del cuerpo del pubis. Inserción: en los 2/4 medios de la línea áspera del fémur. Función: aductor del muslo. Aductor menor. Origen: en la porción lateral de la parte anterior del cuerpo del pubis y en la rama inferior del pubis. Inserción: en la parte superior de la línea áspera del fémur. Función: aductor del muslo. Recto interno. Origen: en la parte más inferior del pubis. Inserción: en la porción superior de la superficie medial del cuerpo de la tibia. Función: aductor de la cadera. Abductores. El glúteo menor. Origen: superficie glútea del ilion, delante de la línea glútea anterior y por encima de la línea glútea inferior, llegando por delante hasta el borde anterior del ilion y casi hasta la escotadura ciática por detrás. Inserción: cara anterosuperior del trocánter mayor del fémur. Función: abductor del muslo. Glúteo medio. Origen: superficie glútea del ilion entre las líneas glútea posterior y anterior. Inserción: lado superlateral del trocánter mayor del fémur. Función: abducción principal, pero al contrario que el glúteo menor, su acción extensora y rotadora externa predomina sobre su componente flexor y rotador interno. Tensor de la fascia lata. Origen: espina ilíaca anterosuperior. Inserción: parte lateral de la tuberosidad de la tibia. Función: flexión, abducción y rotación medial de la articulación coxofemoral. Rotadores. Piriforme. Origen: parte anterior de los segmentos sacros segundo a cuarto. Inserción: en el borde superior y en el lado medial del trocánter mayor de fémur. Función: rotador externo del muslo. Mantiene la cabeza del fémur en el acetábulo. Gemelo superior. Origen: superficie glútea de la espina ciática. Inserción: superficie medial del trocánter mayor del fémur. Función: rotación externa de la articulación coxofemoral. Gemelo inferior. Origen: parte superior de la tuberosidad isquiática. Inserción: cara inferior del tendón del músculo obturador interno. Función: rotación externa de la articulación coxofemoral. Obturador interno. Origen: superficie pélvica del ilion. Inserción: superficie medial del trocánter mayor del fémur. Función: rotador lateral del muslo que mueve el trocánter mayor hacia atrás por medio de la articulación de la cadera. Obturador externo.
Origen, superficie externa de la membrana obturatriz y en los bordes del pubis y el isquion. Inserción, fosa trochanteria y función, rotación lateral del fémur. Cuadrado crural. Origen, tuberosidad isquiática, justo debajo del borde inferior del acetábulo. Inserción, cresta intertrochanteria y función, rotador externo de la articulación de la cadera. Extensores. Bíceps femoral. Origen, en la carrilla medial inferior de la tuberosidad isquiática. Inserción, en la cabeza del peroné. Función, extensión de la cadera. Glúteo mayor. Origen, superficie glútea del ilion detrás de la línea glútea posterior, el borde posterior del ilion y desde la porción adyacente de la cresta ilíaca. Inserción, extremo superior del fémur. Función, cuando actúa desde arriba, el muslo tira de la diáfisis del fémur hacia atrás y produce la extensión de la articulación de la cadera. Isquiotibiales. Semitendinoso. Origen, carilla medial inferior de la sección lateral de la tuberosidad isquiática. Inserción, superficie medial del cóndilo medial de la tibia, justo detrás de la inserción del músculo sartorio, y detrás y debajo de la inserción del músculo recto interno. Función, desde abajo ayuda a extender la articulación de la cadera, desde arriba ayuda a la flexión de la articulación de la rodilla. Semimembranoso. Origen, carilla lateral superior sobre la parte rugosa de la tuberosidad isquiática. Inserción, sobre la superficie posteromedial del cóndilo medial de la tibia. Función, desde abajo ayuda a extender la articulación de la cadera, desde arriba ayuda a la flexión de la articulación de la rodilla.